Buenos días, chicos. Vamos a empezar a trabajar el tema de enfoques pioneros y antes de llegar a este tema tan importante vamos a recordar un poco los dos temas anteriores. Habíamos visto la psicología en Alemania, donde nos queda claro que fue en Alemania gracias a Wilhelm Wundt y a la creación de su primer laboratorio experimental de psicología que la psicología logró tener su estatus de ciencia. Posterior a ello pasaron los años. Muchos psicólogos se formaron con Wundt y retornaron a sus países de origen. En eso podemos observar los psicólogos estadounidenses cuando retornaron a los Estados Unidos y llevaron la nueva ciencia con ellos, la presentaron de una manera un poco más amplia de lo que se manejaba en Alemania. No solamente se redujo la ciencia a un laboratorio, sino que se dio a conocer como una ciencia que tenía mucho que aportar a la comunidad y a los problemas sociales. Esto hizo que el interés por la psicología aumentara a niveles tanto en el público como en las diferentes administraciones de las universidades en los Estados Unidos, y en la parte gubernamental también fue de gran interés. Muchos fueron las razones por el éxito de la psicología en los Estados Unidos. Uno de ellos es la aceptación por los filósofos morales de la época, que este es un hecho importante porque permitió el acceso y la llegada de esa ciencia, la acogida de ella, y empezaron a ver en los Estados Unidos que fue una ciencia que vino a poder contribuir más a esas problemáticas sociales que se estaban viviendo en esa época. ¿Qué es importante de mirar? Así como llegó, se desarrollaron muchas cosas en los Estados Unidos. Una de esas fue la psicología aplicada. Durante las primeras décadas del siglo XX, sus primeros años, empezó a imperar uno de los primeros enfoques, se puede decir así, que fue la psicología estructuralista, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que en esos primeros años de la psicología, esas primeras décadas del siglo XX, podemos ver que todos esos estudiantes de Wundt y los psicólogos estadounidenses hicieron grandes aportes y desarrollos en los conceptos de la psicología. Y durante ese tiempo, la escuela estructuralista tuvo gran poder. Empezó a imperar esa forma. Durante esta clase, durante el classroom, vamos a desarrollar en qué consiste esa psicología estructuralista y vamos a mirar en qué consiste la siguiente escuela que se desarrolló para contribuir, para poder ampliar un poco más la mirada de lo que se estaba viendo y de la forma como se estaba abarcando la psicología, que es la psicología funcionalista. Y posterior a esto vamos a entender cómo surge la escuela conductista. Siguiendo con lo que les venía contando, durante esas primeras décadas, Tishner tuvo gran éxito con su psicología estructuralista, pero poco a poco los psicólogos no se sintieron conformes con esta escuela. Cattell, en uno de sus discursos presidenciales en la APA, hizo alusión a la gran variedad de gama de intereses que había dentro de los colegas. Él habla de la amplia gama de intereses individuales, y es esta amplia gama de intereses individuales lo que permite el surgimiento no solo de los diferentes campos de acción de la psicología, sino también de las diferentes escuelas y enfoques que, a pesar de que nosotros como psicólogos estudiemos un mismo fenómeno que es el ser humano, su comportamiento, sus procesos mentales, de acuerdo a nuestros intereses buscamos las diferentes formas de poder abarcarlo, y es ahí donde surgen las diferentes escuelas. Vamos a mirar esto, vamos a mirar cómo se desarrolla, vamos a mirar qué pasa, cómo se da una y cómo surge la otra. Con el paso de los años y esas primeras décadas se va dejando un poco de lado esa escuela estructuralista y surge una escuela funcionalista, ampliando un poco más el panorama, porque esta va más ligada con la psicología aplicada, que tuvo un gran éxito y un gran desarrollo en los Estados Unidos. Pero resulta que durante estos años ya el método introspectivo no era de gran aceptación para los psicólogos, no era suficiente. Y es ahí donde se le abre el campo a una de las escuelas importantes en la psicología, que es la escuela conductista, con la socialización de su manifiesto conductista. Watson se le atribuye el nombre del padre del conductismo. Entonces, durante esta clase y la siguiente, vamos a estar mirando un poco
cómo se desarrollan esas escuelas, cuáles son las premisas por lo menos que marcaron o cuáles fueron los conceptos que realmente sobresalieron en cada una de estas escuelas. Entonces, es importante que tengamos claro. Algunos eventos importantes que también debemos destacar de esta época, que son los primeros años del siglo XX, es que la psicología se separa totalmente de la filosofía. Y la psicología en los Estados Unidos empieza a dejar totalmente de lado la psicología o sus orígenes de la psicología alemana. A pesar de que para recibir el certificado de doctorado en psicología tenían que formarse en conocimientos de psicología alemana, hay que tener claro de que ya ellos empezaban a verlo como algo que hace parte de su formación, pero hasta ahí. Empezaron a invertir mucho más tiempo y formación en la psicología aplicada. Es ahí donde empieza a surgir los diferentes programas en psicología clínica, en psicología industrial, en psicología educativa y así en cada uno de los campos de acción de la psicología. Entonces los invito a que se concentren y a que empecemos a trabajar en este tema, que es un recorrido importante sobre estos 3 primeros enfoques. Nos vemos en clase.